Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me oyen? Buenas noches. Por favor, ¿me pueden confirmar si hay audio? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ok. Pero entonces, solo estás tú. No veo a nadie más. Ah, está Rubencito y Merceditas. Buenas noches, Rubencito, Mechitas, ¿cómo están? Bueno, vamos a esperar un poquito a ver si se une alguien más. Buenas noches, Rubén. Creo que está, aquí veo foticos. Reconozco a Iván Andrés, mi hermano, y a Rubencito. Buenas noches, pero no reconozco a nadie más. 3. Luz, hola Luz Caro, buenas noches, ¿cómo estás? Saludos a los niños allá en el valle, David Ubaque, ¿cómo estás? Buenas noches, Dianita Costa, mi mamita, no era mi hermano, era mi mamita. Hola madre mía desde Ibagué, un abracito madre, ¿con quién estás ahí conectada? Que no se veía nada, pero ¿me estás viendo? Hola Jenny, buenas noches, ¿cómo estás? Vivian desde Villavicencio. Listo. Creo que esto se podría bajar un poquito más. Ok, José Luis Beltrán, Daisy desde el Perdomo, Mechitas, mi mami, bueno. Hoy no les puedo pasar el enlace porque estoy transmitiendo desde mi dispositivo. Entonces, ya que ustedes vayan allí compartiendo el enlace. Janet desde Australia con Victicor, un abrazo, Janet. Me alegra saber que estás allí conectada. Yamir desde Bosa, ¿cómo estás, Yamir? Julita desde Suacha. Ok, bueno, creo que ya vamos a empezar porque ya son las 8:10. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, gracias por la oportunidad de poder seguir siendo enseñados en tu palabra que nos edifica, que nos enseña, nos revela tu carácter, tu voluntad. Gracias por estos tiempos que podemos sacar en medio de nuestras actividades de la semana, podernos reunir por este medio y con corazones dispuestos, enseñables para conocerte y conocer tu voluntad para nosotros. Gracias, Señor, por el tema que vamos a estudiar hoy. Oro para que haya revelación y entendimiento en mis hermanos, y te doy gracias por la unción y la gracia que me capacita, tu gracia, para poder impartir la enseñanza y bendecir a mis hermanos y a las personas que se unen a esta transmisión, para que seamos entendidos acerca de las verdades eternas que encontramos en tu palabra. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Amén. Muy bien. Julián, Wilmitar, Erika, un abrazo para todos. Vamos a estudiar hoy. Ya saben que los jueves estudiamos
acerca de los personajes y de los lugares. Entonces, el día de hoy, como ustedes se dan cuenta ahí en el título, vamos a hablar acerca de un lugar que mencionamos en la Biblia, que lo leemos y se llama Moriah. Así como está ahí, Moriah, el monte Moriah. Vamos a hablar un poco inicialmente de las generalidades de este lugar. Moriah o Moriah significa visión del Señor. Bueno, yo tenía mis imágenes y toda la presentación para que ustedes pudieran verlo, pero algún problema hubo ahí en el computador y no me salió sonido. Les tenía las diapositivas para que entendieran un poco más, pero bueno, confío en el Señor que estén atentos y que tengan la Biblia y que estén muy atentos para que puedan comprender. Entonces les estaba hablando del monte Moriah. Me imagino que ustedes pues lo han leído en la palabra. El monte Moriah está ubicado en Jerusalén, en la ciudad antigua. Jerusalén está ubicado en una región montañosa y Moriah es uno de esos montes. Tienen varios montes esta región y Moriah es uno de esos montes. Israel está en Jerusalén, Israel, ¿no? Y es considerado uno de los territorios más importantes del planeta. El lugar, este es un lugar, el monte Moriah es un lugar preciado, muy preciado por su valor espiritual, tanto para los judíos como para los musulmanes, ¿sí? Ya que ahí en el monte Moriah se encuentra el monte del templo judío, así como la cúpula de la roca y la mezquita Al-Aqsa, ¿sí? Esto se encuentra ahí en ese monte. Por eso es muy importante para los judíos, por el templo, y para los musulmanes, por la mezquita y por el domo de la roca o la cúpula de la roca. Ya vamos a ir en el transcurso de la enseñanza, vamos a ir viendo un poquito de qué se trata todo esto. Para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, es significativo por lo que nos cuenta la Biblia, la palabra de Dios. Allí en este monte sucedieron varias escenas que registra la Biblia, ¿sí? Allí fue donde Dios probó la fe de Abraham, y también allí podemos ver cómo todo este acontecimiento, de lo que sucedió con Abraham e Isaac en el monte, era una sombra de todo lo que sucedería con Cristo y con nosotros, la iglesia. Entonces, por eso es importante para nosotros y por eso vamos a hablar de este lugar. Yo he puesto el tema, lo he dividido como en tres tiempos. Vamos a verlo en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿sí? En el pasado, hablemos del pasado. ¿Qué nos habla el pasado acerca de este lugar? La primera vez que Moriah se menciona en la Biblia, aparece en Génesis capítulo 22. Entonces yo aquí, como tengo mi presentación, voy a mirar los textos bíblicos acá. Entonces les estoy diciendo que la primera vez que aparece este monte, aparece este nombre en la Biblia, es en Génesis. Es la primera vez que aparece en Génesis capítulo 22. Ahí en ese capítulo 22 se le dice a Abraham, Dios le dice a Abraham que lleve a su hijo Isaac a la tierra de Moriah, ¿sí? Para ofrecerlo como holocausto sobre uno de los montes que le diría cuál era,
como les estaba diciendo, Jerusalén está ubicada en una región montañosa y hay varios montes, y Dios le dijo, lleve allá a su hijo y yo le voy a indicar a la tierra de Moriah, o sea, Jerusalén, y ahí yo le voy a indicar dónde le ofrecen holocausto. Después de que Abraham demostrara su fe y su disposición de ofrecer a su único hijo, Dios lo detuvo. O sea, yo sé que la mayoría conoce la historia, y dice que Dios lo detuvo y en su lugar proveyó un carnero como ofrenda. Y fue cuando Abraham llamó aquel lugar, lo llamó el monte del Señor. En el monte del Señor proveerá, así lo llamó él. También dice que llamó a aquel lugar el Señor proveerá, ¿sí? O el Señor Jireh. Eso está ahí en Génesis 22. Tiempo después, entonces estamos haciendo como el recorrido del pasado del monte Moriah. Ya vimos la primera vez que fue en Génesis, allí en el episodio de Abraham e Isaac, y tiempo después en la Biblia, en la historia de Israel, el rey David, vemos el rey David, eso lo podemos ver en 2 de Samuel, en el capítulo 24, en el versículo 18, vemos como el rey David escogió ese lugar, o Dios le mostró ese lugar, para que ahí en ese lugar se construyera el templo. En esa época, entonces, cuando Abraham fue con Isaac, pues era un monte, un terreno rocoso. Ustedes imagínense un monte más o menos según leí, tenía unos 700 algo de metros. Entonces era rocoso y deshabitado. Ahí cuando David el Señor le muestra a David que ahí va a construir el templo, ese lugar era deshabitado y era un espacio, un terreno donde se secaba el grano y se desgranaba y se secaba el grano, ¿sí? Él compró ese lugar, pero él no lo construyó. Lo construyó fue su hijo Salomón, y eso lo vemos en 2 de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Ahí entonces vemos en esos 3 momentos el monte Moriah. Lo de Abraham, cuando David compró el terreno para construir ahí el templo del Señor, pero él no lo construyó. Dios le dijo que él no lo iba a construir, que lo iba a construir Salomón. Y vemos la tercera vez que podemos ver este monte Moriah en la Biblia, es ahí cuando Salomón construye el templo, en 2 de Crónicas, y también está en 1 de Reyes 6. Este templo que construyó Salomón sería el lugar principal de adoración para el pueblo, ¿sí? Recuerden que antes tenían el tabernáculo, que Dios le dio instrucciones a Moisés para que lo construyera con todas estas especificaciones. Luego Salomón construye ya el templo como tal, y ese sería el lugar principal de la adoración para el pueblo judío durante casi 400 años, hasta que fue destruido. Este templo que se construyó en el monte Moriah fue destruido por Babilonia, con el gobierno bajo el mando del rey Nabucodonosor. Allí fue destruido el segundo templo, ¿sí? ¿Se acuerdan que llevaron cautivos al pueblo de Israel a Babilonia? Ese cautiverio, ese exilio duró más o menos como después de 70 años de estar el pueblo allí en ese cautiverio, el pueblo judío volvió y reconstruyó el templo en el mismo lugar. Ese sería el segundo templo, ¿sí? Estos hechos, esto que yo les estoy hablando, estos hechos se registran, la construcción del segundo templo se registra en el libro de Nehemías y el libro de Esdras. Durante la época del rey Herodes, que eso fue la época de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, se realizó una expansión adicional a ese templo que construyeron ahí, en el que se registra en el segundo templo que les estoy hablando.
En la época de Herodes se hizo una expansión adicional en el área del templo. Entonces, este fue el templo que Jesús conoció durante su ministerio terrenal. Entonces, espero que hasta ahí me estén llevando, me estén siguiendo en el relato que les estoy haciendo, poniéndolos como en el contexto de lo que estamos hablando esta noche. En el año 70, o sea, ya después, en el primer siglo después de Cristo, el año 70 después de Cristo, los romanos volvieron a destruir ese segundo templo y dejaron solo el muro de las lamentaciones o el muro de los lamentos, ese lugar que nosotros vemos por la televisión, donde los judíos ofrecen sus oraciones. Eso es lo único que quedó del segundo templo. Eso en cuanto al pasado. Ahora, miremos el presente. Ese monte todavía existe. Actualmente, el aspecto del monte Moria pues ha cambiado muchísimo. Recuerden que les dije que yo tenía la foto, es un monte rocoso, una montaña. Cuando fue Abraham eso era rocoso, cuando fue David eso ya era un lugar donde secaban el grano y era un lugar deshabitado. Pero entonces el aspecto de este monte ha cambiado, ha sido modificado muchísimo por la mano del hombre y ya no es una colina como tal, sino es plano el terreno, o sea, la colina, por eso se llama la explanada, la aplanaron, ¿sí? Ya está modificada y está pues transformada. El sitio actualmente es una plaza, actualmente el sitio allá en Jerusalén es una plaza plana. Está rodeada, imagínense como en la colina, en la cima, ya no está la puntica, sino está aplanada, así, está plana y es como, está rodeada por como un rectángulo, imagínense un rectángulo y está rodeado por muros de contención que se construyeron, lo que yo les acabé de decir, durante el reinado de Herodes, cuando él hizo la expansión del templo. Entonces construyó unas murallas, unos muros de contención, y dentro de esos muros está incluido el muro de las lamentaciones, que les comenté, que todos sabemos que es el lugar más importante para los judíos, por ser lo que quedó del segundo templo. ¿De acuerdo? Actualmente esa plaza, ese monte, esa plaza está ocupada por unas edificaciones musulmanas. Les voy a hablar de dos de ellas, que es la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca o el domo de la roca. Esas dos edificaciones están construidas, están edificadas en este monte. En la mezquita de Al-Aqsa es uno de los lugares más representativos del Islam, ¿sí? Ustedes saben que el Islam es la religión que practican los musulmanes y que su Dios pues es Alá y su profeta es Mahoma. Entonces, este es uno de los lugares más representativos para el Islam. Y según el libro sagrado de ellos, que es el Corán, Alá, que es el Dios de ellos, Alá, trasladó a su profeta Mahoma desde la mezquita principal para ellos, la más importante, que se llama la Meca, que queda en la Meca, la mezquita sagrada, se llama así. Según la tradición, según su libro sagrado, Alá trasladó al profeta Mahoma desde la Meca hasta este lugar, hasta este monte, hasta el monte Moria, donde está la mezquita de Al-Aqsa, ¿sí? Y por eso es tan importante y tan reverente ese lugar para ellos, porque es lo que creen, que desde ese monte fue llevado su profeta en un caballo alado hasta el cielo, lo hizo ascender hasta los cielos. Pero imagínense que se cree que también, o sea, que en esa mezquita se cree
o sea, el templo del Señor sí o sí fue construido en esa explanada, ¿sí? Porque de hecho ahí está uno de los muros que da testimonio de que ahí estuvo. Pero en la ubicación exacta dentro del monte no se sabe con certeza. Pero los judíos creen que ese lugar donde se construyó la mezquita de Al-Aqsa estaba ubicado el templo israelita. Es decir, que se cree que esta mezquita está edificada sobre las ruinas del templo de Jerusalén, eso creen, donde todavía existen restos del antiguo templo. ¿Cuál es? Exactamente, el Muro de los Lamentos, ¿sí? Porque eso es lo único que queda después de que los romanos lo destruyeron. Y por este motivo que les estoy contando, es que este lugar es un punto crítico en el conflicto entre Palestina e Israel. Ahora, les dije que había otra edificación, la cúpula de la roca o el domo de la roca. Según la tradición islámica, esa cúpula se levantó sobre el punto exacto donde ellos creen que Mahoma fue ascendido a los cielos. Entonces, y la creencia judía identifica el lugar más o menos, o sea, según la palabra también, o sea, según la creencia judía identifica ese lugar más o menos, donde ahora se ubica la cúpula de la roca, con la historia bíblica de Génesis 22, donde a Abraham se le pide llevar en sacrificio a Isaac, ¿sí? A su primogénito. Este monumento alberga, o sea, él cubre la roca, alberga la roca donde se cree que Abraham iba a sacrificar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Esa roca la cubre esa cúpula, por eso se llama la cúpula de la roca o el domo de la roca, ¿sí? Entonces, imagínense, para los musulmanes piensan que su profeta fue llevado desde ahí, desde ese punto exacto, y para los judíos, pues que ahí fue exactamente el punto donde esa roca es en la que Abraham presentó un sacrificio a Isaac. Ahora, ya vimos pasado, presente y futuro. El futuro, la Biblia menciona que algunos eventos de los últimos tiempos ocurrirán en un templo en Jerusalén. Eso lo podemos leer en el libro de Daniel, en el libro de Mateo, en Apocalipsis, en Ezequiel. Y en 2 de Tesalonicenses, este sí se los voy a leer, capítulo 2, versículo 4, hablando del anticristo, nos dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo, que se sienta ¿en dónde? En el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, si según la palabra se va a construir un tercer templo en ese lugar, todavía existe el pequeño problema que les estaba contando, ¿sí? El de la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca. Y eso ya saben por qué es un lugar tan importante para los musulmanes. Ahora ustedes saben cómo está el ambiente político en la actualidad allá, ¿no? Entonces, dado ese ambiente, es imposible pensar que los judíos quieran apoderarse de ese lugar y construir un templo allí. Aunque pueda parecer difícil e imposible que esto ocurra en la actualidad, la Biblia dice que va a ser así, ¿cierto? Que va a haber un tercer templo. Y en cualquier caso, la ubicación del monte Moria tiene un significado espiritual importante, tanto en el pasado, como vimos, como en el presente y en el futuro. Eso, hablando de la importancia en estas épocas. Ahora, la importancia para la iglesia. Ya hablamos de la importancia para los judíos, para los musulmanes, pero la importancia para nosotros como iglesia. El que Abraham ofreciera
en sacrificio sobre el altar a su hijo Isaac, a su único hijo Isaac. Es un cuadro de Dios y el Padre, de Dios el Padre, que ofrece a su amado, a su hijo unigénito, a Jesucristo en la cruz. Entonces, en Génesis capítulo 22, en Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2 dice así. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Estoy leyendo Génesis 22, versículo 2. ¿Sí? Dice, a tu hijo, tu único, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré en la tierra de Moriah. Entonces, estamos diciendo por qué es importante para nosotros, para la iglesia. Yo les estoy diciendo. Ver este cuadro es como Abraham tipificando al Padre que ofrece a su amado hijo. Abraham ofreciendo dice a quien amas, al único hijo, y Dios dice de Cristo que él es su hijo amado en quien él tiene complacencia, ¿sí? Es un tipo de Cristo y el Padre. Ahora Isaac, en el versículo 6 de Génesis 22 leemos, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron ambos juntos, dice el versículo 6, ¿sí? Isaac se sometió a la voluntad de su padre, lo vemos, él no se rehusó, él se fue con su papá, y Cristo también escogió hacer la voluntad de su padre. Dijo, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, dice. Isaac, en el versículo 9 y 10, sí, dice, de Génesis 22, dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Isaac fue ofrecido a Dios como holocausto sobre el monte Moriah. Cristo también fue ofrecido a Dios sobre un monte, el Gólgota, ¿sí? Para cumplir, pues, lo que ya el Señor había destinado. Entonces, vemos también esta comparación, y podemos ver cómo Isaac es tipo de Cristo. Isaac fue inmolado sobre el altar. Isaac fue inmolado sobre el altar, dice el versículo, lo dice, no fue inmolado literalmente, fue inmolado en sentido figurado. O sea, Abraham lo ató, leímos que lo ató, y ya estaba listo para degollar a su hijo. En el corazón, él ya había sacrificado a su hijo, totalmente, lo había sacrificado, ya había muerto en el corazón de Abraham, Isaac. Entonces Isaac fue inmolado sobre el altar en ese sentido, y le fue devuelto a Abraham en resurrección, porque ahí en el versículo 4 dice, Abraham, cuando estaba yendo con Isaac para el monte, dice, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, él iba con sus siervos para el monte, dice, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, hasta el monte Moriah, y adoraremos, es decir, voy a presentarlo en holocausto, y volveremos con ustedes. O sea, Abraham estaba seguro que el Señor tenía el poder para devolvérselo. Entonces, y ahí podemos ver una figura de lo que es la muerte y la resurrección de Cristo, ¿sí?
Cristo murió y Cristo fue resucitado al tercer día. Ahora, en el versículo 17 dice del Génesis 22, dice, cuando ya Dios vio que Abraham iba a degollar al hijo, que estaba determinado, que no se lo había rehusado, que se lo había entregado a Dios como se lo pidió, entonces el Señor le dice, Abraham, detente, no le hagas daño al muchacho. Entonces dice, cuando ya ve eso, le provee el carnero para que lo sacrifique en lugar de Isaac. Y entonces el Señor le dice, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Entonces Isaac fue multiplicado en esa resurrección, porque Isaac era la descendencia de Abraham, y dijo que iba a ser de él una nación grande. O sea, fue por medio de Isaac que empezó a multiplicarse y se formó el pueblo judío, ¿cierto? Y Cristo también fue multiplicado en su resurrección, porque nosotros somos esa multiplicación de Cristo. Porque cuando Cristo murió en la cruz, en nosotros fuimos producidos. Es como cuando la semilla cae en la tierra y muere, y germina, ella lleva mucho fruto. Así fue el Señor Jesús con su muerte. Llevó mucho fruto, la iglesia, nosotros. E Isaac también fue multiplicado y fue una nación grande. Entonces vemos como esta tipología en este pasaje bíblico. Lo que Dios le prometió a Abraham se cumplió en el Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, la aplicación para la iglesia, o sea, todo esto que tiene que ver con la iglesia, la conclusión. Después de lo que hemos estudiado nosotros, o lo que hemos en este corto como estudio, ¿qué podemos concluir? Que el Monte Moriah es un lugar de ¿qué? Si hay unas edificaciones que son muy importantes para los hombres, que allí las veneran. Entonces podemos deducir que el Monte Moriah es un lugar de adoración, ¿cierto? Y Moriah es el lugar donde fue construido el templo del Señor, ya se los dije. El templo, ¿qué es el templo? El templo es el lugar de la habitación de Dios. Él lo habla así también en la palabra, ¿no? En el Antiguo Testamento él mandó a construir el tabernáculo y allí era su habitación. Aquí cuando construyeron ya el templo, ahí era su habitación. El templo es el lugar de su habitación, pero ahora nosotros somos su templo, somos su morada. Vemos cómo este lugar es un lugar de conflicto, de discordia, que los hombres quieren a este lugar porque allí es donde quieren ir a adorar, pero nosotros la iglesia ya no necesitamos un lugar físico. Nosotros somos el templo como iglesia nosotros somos el templo de Dios, somos su habitación, somos su morada, ¿cierto? Eso dice Efesios, eso dice la Biblia, eso dice 2 Corintios. En el antiguo pacto a Dios se le debía adorar en un lugar, y no en cualquier lugar, no en el lugar que se le ocurrieran a los hombres allí, sino en el lugar que Él había escogido. El lugar que Él había escogido, y era el tabernáculo, como se los estaba diciendo. Y luego el templo, con sus ofrendas. Pero ahora, en el nuevo pacto, Dios eligió habitar en el espíritu de nosotros los creyentes, y eso es glorioso. Él decidió habitar en nuestro espíritu. Él nos dio un espíritu, Él nos creó con un espíritu para que Él pudiera habitar allí, para que fuera su morada,
¿sí? Nosotros, la iglesia, somos el templo de Dios. Nosotros, la iglesia, somos la morada de Dios. ¿Y eso no le parece a usted maravilloso? Y las ofrendas pues tipifican a Cristo. Y Cristo es el cumplimiento y es la realidad de todas esas ofrendas con las que el pueblo de Israel adoraba a Dios. Por eso es que ustedes recuerdan el diálogo de Jesús con la samaritana. Por eso es que Jesús le dice a la mujer samaritana allí en el pozo que ni en ese monte, ni en el monte de Jerusalén, ni en ningún otro monte se adoraría al Padre, sino que el Padre está buscando adoradores, verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y en espíritu porque Cristo habita en nuestro espíritu. Esa es la morada que Él escogió. Y es el espíritu de nosotros. Él habita allí en el espíritu de todos los creyentes. Él quiere que lo adoremos desde el espíritu, porque es solamente por el espíritu que podemos tener comunión con Él, en el espíritu recreado, renacido. Y en verdad, porque Cristo es la realidad de todas esas ofrendas que se ofrecían en el templo. Ahora Él es la realidad. Él es el cumplimiento de todas esas ofrendas. Entonces, nosotros adoramos hoy al Padre en espíritu y en verdad, ¿sí? Porque esos son los adoradores que el Padre está buscando que le adoren. No porque Él necesite nuestra adoración. Él sabe que somos nosotros los que necesitamos adorarle a Él. Salomón edificó el primer templo. Nehemías y Esdras edificaron el segundo templo. La Biblia dice y habla de un futuro templo, un tercer templo que se va a edificar. Pero la Biblia dice que Cristo Jesús dice él mismo lo dice, Cristo Jesús mismo dice: yo edificaré mi iglesia, yo edificaré mi iglesia. La iglesia es el lugar donde Él habita. La iglesia es el templo, es el templo del Señor. Cristo es la piedra viva, principal. Cristo es esa roca, la verdadera roca que importa. Es Cristo. Él es la roca eterna. Y sobre esa roca nosotros, todos los nacidos de nuevo en todo el mundo, nosotros, dice Pedro, somos de esas piedras vivas con las que Cristo edifica su templo, con las que Cristo edifica su iglesia. Y para que Él quiere edificar un templo y una iglesia, Él quiere una iglesia para habitar en ella. Él quiere una iglesia para manifestarse. Él quiere una iglesia para relacionarse con ella, y Él quiere una iglesia para que ella le adore en espíritu y en verdad. ¿Y qué es adoración? Adoración no son un par de cantos, estos son expresiones. Adoración es donde Él es el centro. La adoración es que Él es el centro. Él no es el más importante, Él no es el primero, Él es el todo. Él es el centro de la vida de nosotros. Eso es adoración, que no se trata de mis necesidades, no se trata de lo que queremos, de lo que deseamos, de lo que anhelamos, de lo que nos parece, de lo que yo quiero, necesito. Se trata de Él, que Él es eso es adoración, que Él es el centro. Esta historia de Abraham es hermosa porque esto es verdadera adoración. Dios le dijo algo y él, sin pensarlo dos veces, dice la Biblia, se levantó a primera hora. Cristo es un ejemplo, es el mejor ejemplo de adoración. Él se entregó, Él no pensó en Él dice la palabra que no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él se dio a sí mismo y murió por nosotros, porque Él quería hacer la voluntad del Padre. Eso es adoración, en espíritu y en verdad, iglesia. Amén. Bueno, esta era la palabra que yo les quería traer
en esta noche. Sé que están cansaditos, están en sus trabajos, pero gracias al Señor por los que allí sacan este tiempito para poder ser edificados en la palabra. Y oremos, iglesia, démosle gracias al Señor por estas verdades tan hermosas, Señor. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Tú eres el todo de mi vida, tú eres mi todo, mi vida, mi vivir, Señor. Quiero vivir solo para ti, Señor. Tú eres mi adoración, tú eres mi Rey, mi Señor, mi amo. Señor, vivo para ti, Señor. Vivo para ti, solo para ti. Todo viene de ti y todo va a regresar a ti, porque solamente tuya es la gloria, Señor. Gracias, gracias, Señor. Solamente tú eres digno de adoración, de alabanza, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que tú, Señor, edificas tu iglesia y tu habitación con las piedras vivas, que somos todos los nacidos de nuevo. Gracias, Señor. Gracias por edificar tu templo y tu casa con nosotros, Señor. Gracias por revelarte a nuestras vidas. Gracias. Somos piedras vivas que te honramos. Somos piedras vivas que vivimos bajo tu gobierno, Señor, en tu espíritu, gobernados por tu espíritu, Señor. A ti, solamente a ti, al que es la roca eterna, es nuestra adoración. A ti que eres la piedra principal, Señor, gracias, gracias. En espíritu y en verdad pertenecemos a ti, Señor. Gracias, Señor. Y oramos para que estas verdades sean una revelación en medio de tu iglesia, para que vivamos así como el Padre quiere que vivamos, que seamos adoradores, que te adoran en espíritu y en verdad, Señor, porque son esos adoradores que tú buscas, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos, te amamos y te damos toda la gloria a ti, Señor, rendidos a ti en adoración, Señor. Tú eres, Señor, tú eres el centro, y que tú seas el centro de toda la iglesia, Señor. No las actividades, solo tú, Señor, solo tú, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre. Bueno, iglesia, espero que hayan sido edificados con esta corta enseñanza, pero con todo el cariño y orando al Señor que siempre su palabra transforme, que sea revelada, porque solo la palabra revelada es la que transforma las vidas, para que podamos ser luz en medio de este mundo oscuro y perverso, solamente para la gloria de Él. Amén. Recuerden que este fin de semana tenemos reunión, transmisión por Facebook y YouTube, para que estén allí atentos. Y el martes, pues como siempre, oramos la palabra con nuestra familia. Yo le doy gracias al Señor con mi esposo. Nosotros le damos gracias al Señor por las personas que se reportan en el grupo, que lo hacen allí en familia, que mandan su reporte. Y también le doy gracias al Señor por las personas que tienen en gran estima de esta casa la semilla que mi esposo escribe para esta casa. Estamos muy contentos de poder estar leyendo la palabra del Señor. Gracias al Señor por los que están al día allí en la semilla, que es muy especial cómo el Señor le da ese don a mi esposo para explicar la palabra de una manera sencilla. Y yo los animo para que ustedes tengan en gran estima esa herramienta que se les da para mantener esa comunión con el Señor. Y el jueves nuevamente
otra enseñanza acerca de un personaje de la Biblia o un lugar de la Biblia. Bueno, entonces no creo que se me quede nada más. Un abrazo para todos. Son bendecidos. Gracias por estar orando los unos por los otros. Y que pasen una excelente noche. Que descansen y sean fortalecidos en ese sueño profundo para mañana otra vez con todo el poder seguir con nuestras labores. Son bendecidos. Un besito. Chaito.